Bienvenidos a The Interview, el programa de Verocam en el que invitamos a referentes en el mundo de los datos, la analítica y la inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Christian Ruiz, CEO de Lexer, que es la empresa líder en la gestión y recuperación de deuda y en servicios legales. Bienvenido, Christian. Muchas gracias, Jorge. Un placer tenerte aquí. Para dar contexto a la entrevista, me gustaría que nos contaras un poco qué hace Lexer y cuál es tu rol dentro de la empresa. Bueno, Lexer, somos una compañía especializada en servicios jurídicos Ujú. y concretamente en la parte de recuperación de deuda desde un punto de vista 360, y ahora te comento un Vale. poco a qué me refiero, Sí, y también en la parte de litigaciones masivas, defensa de entidades ante litigaciones masivas. ok. Parte de recuperación de deuda, pues cuando digo un enfoque 360, nosotros estamos desde el día cero, dando servicio a nuestro cliente desde el día cero, Ujú. desde de un impago, hasta las fases más legales, más jurídicas, Vale. y que concretamente damos el servicio no solo de lo que es la parte judicial y la parte de todo el acompañamiento de los procesos y todo el seguimiento, Sí. sino también la parte de procuraduría y todo el acompañamiento desde todos los ángulos, digamos, del proceso, Ujú. incluyendo también servicios de back office, de preparación documental y, bueno, pues en general todo ese servicio 360. En la parte de defensa de entidades, es otra parte importante de nuestro negocio, donde lo que hacemos es defender cuando se producen demandas masivas, Sí. las que todo el mundo conoce, de reclamaciones por cláusulas suelo de hipotecas, Ah, vale. por comisiones. Ese tipo de reclamaciones pues se presentan volúmenes muy altos a las entidades y nosotros los defendemos. Mm. Entonces, un poco lo que el Exer conjuga es un conocimiento jurídico avanzado, muy especializado, tanto en la parte de recuperación de deuda como en la parte de defensa, junto con una tecnología puntera, en el sentido de que tenemos unos procesos muy eficientes, muy automatizados y además muy alineados con las necesidades de cada uno de nuestros clientes, de tal manera que podemos ofrecer servicios muy eficientes con volúmenes muy altos, a la vez que muy personalizados a cada una, pues, de las 20.000 demandas que te presentan, pues cada una de ellas tiene sus características, su pertinencia o no pertinencia, o tienes que evaluar jurídicamente, pues conjugamos todo eso de una manera eficiente para nuestros clientes. Has mencionado un punto y es todo el componente tecnológico que aplicáis. Y en un sector como el vuestro o en una actividad como la que hacéis en Lexer, ¿qué importancia o qué impacto tienen los datos en todos esos procesos? Porque los datos son fundamentales, son fundamentales, han sido siempre fundamentales en Lexer Sí. porque desde, bueno, pues tenemos capacidades de business intelligence y que nos permiten llegar a la toma de decisiones y a la A hora de nivel gestión sí que han estado toda la vida. gestión toda la vida, pero claro, hoy día con los tiempos que corren son todavía más importantes Claro. porque el Exer, una de las situaciones que tenemos nosotros es que tenemos una base de datos a lo largo de muchos años Ujú. con todos estos procesos automatizados. Al final, al automatizar los procesos, lo que te permite es ir capturando muchísimos datos sobre cada una de las fases de los procesos judiciales, Sí. tanto en el negocio de recuperación de deuda como en el negocio de defensa. Cuando digo judiciales, judiciales y no judiciales. También Ujú. hacemos recobro amistoso y todo ese tipo de Al todas esas final el partes proceso completo. completo. Entonces, todo eso al final está reflejado en nuestra base de datos. Ah. Pero es que además, y concretamente en el mundo jurídico, hay muchísimo trasbordo de documentación, Ujú. con lo cual tenemos unas bases de datos documentales brutales, brutales, y todos esos documentos tradicionalmente pues son documentos desestructurados, es información desestructurada. Cuando tienes unas escrituras de 30 páginas, Sí. pues ahí puedes sacar alguna información que metes en tu CRM, en tu ERP, Sí. y muy poquita realmente, ¿no? Con la tecnología actual, Sí. lo que te permite es que toda esa documentación cruzada, digamos, con todo lo que tenemos en la base de datos, nos da un punto para la aplicación de inteligencia artificial, tanto de la predictiva como de la generativa, brutal, porque a nivel predictivo tienes una base de datos bestial para poder tener algoritmos con un histórico eh, enorme que te permite generar algoritmos nuevos para el caso de uso que consideres, Sí. pero a nivel de IA generativa tenemos nuestros propios modelos que entrenamos junto con nuestra documentación en nuestra base de datos, Ujú. y claro, es que eso es un tesoro porque el volumen de documentación que Totalmente. tenemos y de datos,
pues nos permite sacar información y modelos que otras empresas de la competencia no tienen y que, bueno, cada vez más vamos explotándola y bueno, ahora comentaremos un poco más, pero nos permite dar servicio a los clientes que hace 3 años pues era Era imposible dar. imposible. Claro, es que al final lo que estáis aprovechando es toda la información que está en soporte desestructurado, con toda la estructurada, y sobre esa hacer una capa de Machine Learning, IA tradicional, predictiva, prescriptiva, y otra más de IA generativa, ¿no? Eso es, eso es. Eh, ¿Qué aplicaciones o en qué procesos estáis aplicando la IA ya en esas dos capas superiores? Nada, pues si quieres comenzamos por la predictiva, la La que predictiva. prefieras. O sea, empezamos por la predictiva, o sea, pero es Por la por la tradicional, tradicional, si la de toda la quieres. vida. Entramos con la La de tradicional. toda la vida. A ver, también por comentarte, o sea, en Sí. todo el Excel tenemos un área de inteligencia artificial Ujú. interna, Que es la bueno, que desarrolla todos estos casos claro, en desde el principio, digamos, apostamos por tener un área interna para poder enriquecer y tener el conocimiento de forma interna, con lo cual, bueno, pues hemos ido creciendo el área y ahora mismo pues, tenemos una área bastante potente y con conocimiento, pues un poco eso, de la IA tradicional, de los típicos data scientist, data Sí. engineer, data de lo que quieras, conjugado con toda la parte de la IA generativa actual, ¿no? Ujú. Entonces, a nivel de IA predictiva, yo te diría que los casos de uso son muchísimos, infinitos, por decirlo de alguna Bueno, es manera. que lleva tantos años, y si Sí. habéis capitalizado todo el conocimiento internamente, entiendo que lleváis un roadmap de casos Llevamos, impresionante, ¿no? pero además estamos, porque es verdad que el área de ella, pues es de creación, Ujú. llevamos un par de años con el área Vale. creada, con lo cual es algo que todavía seguimos Sí, implantando claro. y seguimos mejorando, ¿no? Ujú. Entonces, a nivel de IA predictiva, uno de los casos de uso más típicos es el tema de la predisposición al pago a la hora de que tú tienes que Claro. conseguir recuperar deuda. Pues Sí. obviamente no todos los clientes tienen la misma probabilidad de pagarte, no todos los clientes tienen la misma probabilidad de pagarte en función de si le mandas una carta, si le Ujú. presentas una demanda o si le llamas por teléfono, con lo cual también a la hora de decidir el canal, a la hora de incluso decidir si tú vas a judicializar a un cliente o no vas Sí, a judicializar a un cliente, es algo que tiene coste, claro. que habitualmente además pues tiene una tasa de éxito pues relativamente pequeña, Ujú. con lo cual el poder aplicar algoritmos predictivos para ver a qué clientes deberías llamar o a qué clientes deberías, digamos, contactar por qué canal. Ujú. ¿Cuál sería la próxima, la next best action que le llaman? Para ver, decir, oye, pues si este cliente está en esta situación, debería tratar de ayudarle a pagar ofreciéndole una quita, debería tratar Ujú. de judicializarlo porque no hay manera. Todo ese tipo de decisiones, Sí, cuando las fundamentas en algoritmos predictivos y con la base histórica que tenemos nosotros, la verdad es que te da una posición muy potente para ayudar a los clientes a claro. optimizar el gasto que tienen y ser capaz de conseguir un rendimiento mayor, ¿no? Claro, al final vas sacando un scoring de cada una de las etapas para ir decidiendo qué camino seguir en todo el proceso, y a partir de ahí entiendo que elegís la acción que mayor rentabilidad da o que mayor recuperación hace de... Sí, la verdad, te lo he resumido así un poco Estoy como todo, seguro. pero realmente cada uno es un modelo distinto, porque al final Entiendo, tienes un sí. modelo de professional pago, un modelo Sí, sí. de por qué canal, un modelo de next Ujú. best action, Ujú. un modelo de si judicializas o no judicializas. Tenemos también, por ejemplo, con toda la información que tenemos conocimiento de los juzgados, con Sí. lo cual también ahí podemos sacar información sobre qué juzgados tienen más probabilidad de admitirte una demanda o no admitirte una demanda en función de determinadas circunstancias y eso ayuda a nuestros clientes también a establecer la estrategia procesal Sí, para decir, oye, pues mira, pues mejor aquí ni te molestes porque esta la vale, probabilidad de admisión es muy pequeña o a lo mejor requiere presentar mucha más documentación para que te admitan la demanda. vale. Pues con lo cual, al final, son muchos casos de uso que lo que en general te permite ofrecer a los clientes es un apoyo más allá de voy a coger el teléfono y voy a llamar Sí, por llamar o voy a presentar todo por es un presentarlo. soporte totalmente personalizado para Correcto, cada uno de eso es. los procesos, vale. Eso es un caso paradigmático dentro del Excel, del ámbito de la IA tradicional, ¿no? Dentro de la IA generativa, ¿cómo la estáis aplicando en estos procesos? Pues, como decíamos que la IA, tradicional tiene casos infinitos, la generativa ya ni te cuento. O sea, realmente es un nuevo mundo que se abre Y que seguimos y explorando ahí y que adentro. seguimos explorando totalmente, y que además es imprescindible seguir
Sí, todos los días viendo qué es lo próximo, porque cada día te cambia, ¿no? Eso sí te da tiempo, porque Sí, bueno, al final, pero sí, no puedes perder el hilo ni un momento sí, sí. Siempre hasta por toda la siempre aplicación renovamos. que tiene. Sí. ¿Qué casos estáis abordando en Lexer en Pues este mira, sentido? yo te diría, hay casos, digamos, hay una parte básica que es como además una base para todo, que es toda la parte de Document Intelligence, Claro. porque al final, como te decía antes, toda la documentación que tenemos tiene una información Ujú. valiosísima. A nivel de procesos, lleva muchísima tarea administrativa, que muchas veces, pues al final en procesos como los que necesitamos nosotros, que deben ser muy ágiles, Ujú. porque son procesos muy masivos, pero donde tienes que aplicar inteligencia. Entonces, el poder hacer que al final los modelos, que además entrenamos con nuestra propia documentación para que lo entiendan, porque ya sabes que la documentación jurídica no es algo que cualquier LLM No. pueda Sí, interpretar, cualquier humano, pero cualquier humano, sí, sí. los LLMs tienes que entrenarlos ad hoc para que puedan interpretar eso. Y además hay muchas veces que hay interpretaciones que los propios abogados dicen, oye, pues es que aquí realmente tienes, Toda esa ambigüedad que hay en los claro. documentos. Entonces, ese conocimiento jurídico lo tienes que integrar en los modelos también. Entonces, toda esa parte de lectura de documentación, entender la documentación e integrarlo dentro de los procesos, Sí. pues una parte que en general estamos aplicando en todos los ámbitos del Excel y no solo del Excel, Ujú. sino que además tenemos casos de servicios que hace 3 años no podríamos haberle dado a los clientes y ahora podemos. O sea, y te pongo un ejemplo de clientes que a lo mejor tienen por ahí expedientes, digamos, dormidos o que no han podido accionar durante tiempo porque tener que leerse toda la documentación que hay para ver, buscar un resquicio, para ver qué se hace o qué no se Ya era hace, todo un trabajo en sí que no rentaba. no rentaba, no Eso. rentaba, porque al final decías que de 20.000 expedientes voy a sacar 4. Sí. Y al final ese trabajo ahora lo podemos hacer y lo estamos ofreciendo también a los clientes porque tenemos esa capacidad de coger toda esa documentación, Ujú. ver qué información necesitamos extraer de ahí, qué es Sí. lo que podemos interpretar y a partir de ahí decirle al cliente, mira, pues todo esto, todo este grupo, todo este perímetro merece la pena que hagamos algo. Sí. Entonces, pues son servicios también novedosos, ¿no? Que Ujú. podemos hacer. Algunos otros casos de uso, nosotros tenemos el Excel, como cualquier compañía jurídica, pues estamos Sí. todos los días hablando con los juzgados y con el Ministerio de Justicia tiene una aplicación por la cual te hace llegar todas las notificaciones de los Ujú. juzgados. Eso supone una carga de trabajo bastante grande porque hay que recibir las notificaciones, leerlas, etiquetarlas, Ujú. procesarlas, ver qué se hace. Ujú. Pues todo eso también lo estamos automatizando con IA, Vale. nos permite también, pues dedicar mucho más tiempo a lo que es importante realmente de cómo Sí. actúo y ser sobre todo muy rápido en los temas legales tiene mucha importancia los plazos, Totalmente. ¿no? Entonces, pues oye, pues cualquier posibilidad de que haya una sobrecarga de trabajo que haga Ujú. que un plazo se te pase, pues es un problema, ¿no? Y habitualmente tenemos los procesos bastante optimizados para eso, pero con la IA nos está permitiendo automatizarlo mucho más y ser capaz de garantizar plazos y garantizar la calidad en todo lo que hacemos. Ujú. ¿Tenéis un equipo interno que desarrolla toda esta estos casos de uso, eh, y todo el conocimiento, pues, se queda dentro del Excel? Pero, ¿qué barreras os habéis encontrado a la hora de implementarlos? No solo ya ni técnicas funcionales, seguro que hay otras barreras adicionales que Sí, habéis encontrado por el camino a la hora de tanto de IA generativa como de IA tradicional, pues que sí. os habéis ido encontrando, ¿no? Pues sí, hay barreras y a ver, por empezar por una que es la clásica, que son los datos. Sí, que eso siempre, por muchos datos que tengamos y por todo, al final los datos que tenemos, pues muchas veces hemos descubierto que claro, que hay datos que al final los ha metido algún humano en el pasado y los humanos nos equivocamos, Sí. nos equivocamos. Con lo cual, pues muchas veces a la hora de estar entrenando algoritmos o de estar mejorando, Descubres. descubres y dices, oye, pues esto no me cuadra, esto no me sale. Y luego ese dice, claro, que esto estaba mal en origen, con lo cual, bueno, pues Bueno, la oportunidad de remediar datos y bueno, de te sirve mejorar para los datos. identificar, lanzar campañas de calidad de datos y Correcto. acciones concretas. Sí, sí. O sea, todos los casos de analítica al final, pues te acaban Sí. levantando este tipo de alfombras, El ¿no? tema de los datos, que ese es un clásico, Sí, pero luego después yo creo que el tema de la IA, sobre todo la IA generativa de hoy sí, día, presenta retos y barreras que probablemente no existían antes. vale. Yo lo diría pues, como en dos grupos. Ujú. Uno es el tema cultural,
Sí, el tema cultural a todos los niveles, desde la gestión de expectativas sí. hasta el propio proceso de un proyecto de IA generativa. Los proyectos tecnológicos de toda la vida, Ujú. pues hay un usuario que establece unos requerimientos, Sí. pues se ve cómo tiene que funcionar, se entrega tecnología, tecnología desarrolla unos requerimientos, Ujú. se prueban, se entregan y se ponen en producción y te olvidas. Vale. Eso no aplica con la IA Es lo generativa. no, Eso ya no funciona. O sea, la IA generativa, primero, no es un proceso que tenga un inicio y un fin tan marcado, Ujú. porque al final es algo que va a ir iterando, que va a ir mejorando, que vas a ir reentrenando y es un proceso continuo. Segundo, ese entrenamiento significa que no son unos requerimientos que el usuario da fijos y Y te fijos olvida. y se quedan. Ujú. Tienes que estar reentrenando, tienes que Claro. estar mirando, tienes que estar revisando eh, con lo cual requiere una involucración del usuario mucho mayor durante Sí. todo el proceso. Y es fundamental, porque al final hay un tema que yo repito mucho. Un proyecto no sale bien porque la tecnología, los tecnólogos, el desarrollador o quien sea, sea un programador maravilloso o sepa mucho de IA o funcione. Sale bien porque se ha colaborado entre negocio, tecnología, Sí. procesos para conseguir que aquello funcione, que esté engranado y que al final tenga los resultados que quieres tener, ¿no? Entonces, eso es un factor muy importante con Ujú. la cultura y luego la propia tecnología en sí Sí. es una tecnología aleatoria. O sea, por primera vez en la historia estamos jugando a los dados con la tecnología. Incluso con los guardarraíles que le pongas. Claro, Ujú. ahí iba yo ahora porque dices, Vale. claro, eso te cambia la forma de hacer las Sí. cosas. Y tú le puedes pedir una receta de paella a ChatGPT y tú lo ves y dices, joder, qué bien, me ha hecho la receta en 2 minutos y me funciona, qué maravilla, voy a cambiar la empresa mañana porque le digo a ChatGPT que me lo haga todo. Y claro, eso no funciona así. O sea, Bueno, pero porque ahí le estás cediendo el criterio a la IA en vez de tenerlo tú. totalmente. Y sobre todo porque cuando aplicas este tipo de tecnología, si ChatGPT, cuando digo ChatGPT, digo cualquier Sí. algoritmo o cualquier LLM de los que podemos usar dentro del conjunto de modelos que utilizamos, que es bastante variado. Si te dice que le eches 1 kilo de sal a la paella, pues tú como humano dices, hombre, eso está esa Tiene columpiado, sentido. yo no le voy a echar 1 kilo de sal. Pero si eso lo pones en un proceso que tiene que tratar 20.000 expedientes y que tiene que funcionar de forma Ujú. casi, digamos, matemática y que no te puedes permitir errores, Ujú. cambia mucho. Claro. Entonces, ese tipo de dificultades, lo que tú has mencionado antes, requieres que tengas los guardarraíles para Sí. asegurarte de que detectas cualquier tipo de mal funcionamiento en ese sentido. Eso es. Requiere también que tengas toda la parte de la seguridad de decir, oye, hay procesos que son más críticos y que tengo que estar muy encima y hay procesos donde dice, oye, mira, pues si esto me lo ha archivado y me lo ha archivado porque por no comparecencia, en vez de archivármelo por tal, pues tampoco Bueno, pasa no nada. es crítico, no afecta. Pero en función del riesgo del proceso tienes que tener más foco, menos foco. Y luego, por supuesto y siempre, el tema del human in the loop famoso, que es obviamente es fundamental. O sea, por mucho que quieras, no te puedes fiar de la IA. Tiene que estar Tienes que validado. estar validado, tienes que estar y no lo validas una vez y te olvidas como las tecnologías previas. Con lo cual, todo tu, digamos, tu montaje de IA tiene que contemplar todos estos factores que cambian bastante la forma de hacer proyectos de Ujú. antes. Y luego, por último, en cuanto a esta nueva tecnología, otra de las barreras, porque hablamos de barreras, yo decía el Sí. cambio cultural y el tema también de la forma de trabajar, que al final es una barrera, porque lo que tú dices, oye, pues lo hago, le aplico el LLM y funciona enseguida, no es así. Claro, antes eran más deterministas, ahora tenemos Claro, es aleatorio, sí, es aleatorio. En el fondo es aleatorio y lo tomamos como si fuera determinista, pero pero no, no lo sí. es, no lo es, ¿no? Y luego lo último es la existencia de legacies. O Vale. sea, porque eso es una barrera muy importante, porque tú ves un proceso y cuando ves el proceso y lo analizas, tú dices, oh, o sea, mira, y meto IA, meto un agente, Sí. meto lo que sea, funciona perfecto, maravilloso, y luego dices, ya, pero tengo un legacy. Integrarse con. Se tiene que integrar, Ujú. se tiene que integrar. Y se tiene que integrar con unos procesos que, por ejemplo, en el caso del Excel, están muy automatizados y Sí. funcionan de una forma muy eficiente, pero están muy personalizados a cada cliente, a cada situación. Vale. Entonces, claro, cuando tú intentas ser capaz de automatizar cosas Sí. para que funcionen de una forma más eficiente y te encuentras que por detrás el legacy, la tecnología que hay por detrás, pues funciona muy bien para lo que funciona, Sí. pero se integra muy mal con la IA. Ujú. Entonces, todo eso hace que cuando tú estás desplegando en producción, pues las cosas no van tan rápidas porque tienen que adaptarse mucho a cada una de las casuísticas que tiene y eso ya son temas que por mucho que se lo expliques a la IA,
son muchas particularidades que tienes que ver cómo haces que encajen, ¿no? Entonces, encajan, funcionan, pero es verdad que muchas veces cuando tú tienes en tu cabeza que algo con la IA y con tu conocimiento de ella dices, oye, pues esto es relativamente rápido, pues bueno, no es tan Tienes relativamente que tener rápido. en cuenta ese entorno que ya existe de antes. Eso es. No sé, en Lexer, en muchas compañías, otra de las barreras es el miedo de las personas a ser sustituidas frente a que esto potencia la capacidad de las personas. No sé, dentro del Lexer o la cultura que habéis ido adoptando en este sentido, siendo una empresa que tecnológicamente lleva avanzando durante mucho tiempo, si esta mentalidad también se replica aquí o simplemente asumen que estamos potenciando capacidades humanas. A ver, yo te diría que todos somos humanos y que Y por que hay mucho, un poquito de claro, por mucho que te diga que no, pues todo el mundo tiene cierta inquietud, porque todos sabemos lo que la IA hace y es asombroso y claramente está cambiando la forma de sí, trabajar. Dicho esto, sí te diría que en Lexer en general hay una cultura de innovación continua por eso. y de avance tecnológico que está bastante metida en el ADN del Lexer. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que independientemente de que cada uno tenga en el fondo un poco de resquemor o tal, pero sí creo que al final, pues todo el mundo se da cuenta de que además hay una cosa que es así y la tenemos que asumir todos. Sí. O avanzas o estás fuera. Bueno, eso está claro. Entonces, puedes estar fuera hoy o puedes estar fuera después, porque si no avanzas, va a Ujú. pasar alguien por la izquierda y te va a avanzar antes que tú. Con lo Sí. cual, es una obligación de todos realmente el decir, oye, vamos a intentar mejorar y afortunadamente el Lexer, pues por el crecimiento que tenemos y por Ujú. realmente, pues sí que vamos continuamente ofreciendo más servicios, mejorando nuestro posicionamiento, porque bueno, pues en general el mercado pues nos reconoce Sí. y cada vez pues vamos siempre teniendo más volumen de trabajo, pues es verdad que, oye, al final, si tú eres capaz de automatizar trabajo, pues cambiar lo de siempre, ¿no? Cambiar algún tipo de tareas que son más repetitivas, que son más administrativas, por tareas de más valor añadido, por asumir más clientes, por asumir más negocio y al final ser capaz de dar a los clientes, como decíamos antes, otros servicios que a lo Luego no mejor sé hace un que no tiempo nos no se podían dar ujú. y ahora los puedes dar, ¿no? Con lo cual, te diría, sí, el miedo seguramente sí, pero bueno, yo creo que Pero no nos forma vamos a... parte de la cultura en sí. No, yo creo que no. Con esta cultura de innovación, ¿cómo ves el futuro en este sentido? Bueno, tanto para Lexer como y luego te preguntaré, pues, cómo ves tu futuro de la IA, que me interesa la posición de todos los que paséis por aquí. Pero ¿cómo ves, pues eso, el medio largo plazo? A ver, yo aquí con el tema de la IA, yo Lo ves digo, a el, corto, el ¿no? medio o el corto, porque, Vale. porque el largo plazo nadie sabe, No, nadie no, sabe, está claro. nadie Sería sabe. aplicado a Lexer, ¿eh? Sí, sí. No, a ver, yo creo que el Excel todavía, o sea, estamos haciendo muchísimas cosas, Ujú. pero yo creo que todavía hay potencial de rediseñar procesos, de Sí. revisar procesos. Al final, Eso es algo que no acaba, ¿no? no acaba, no acaba y muchas veces tú ves que en general, cuando alguien está metido en la operativa del día a día, uno ve que cuando tiene un proceso y tiene tres pasos, pues muchas veces estás contemplando decir, oye, voy a utilizar la IA o voy a utilizar la tecnología para este paso, este paso, este paso, en vez de hacerlo con el hacha, lo hago con una sierra eléctrica. Ujú. Y el enfoque hoy día no es ese. El enfoque de la tecnología, de la IA hoy día, es que igual no tienen ni que hacer los tres Ya. pasos. O sea, olvídate del hacha, de la sierra eléctrica y de todo, y ve Rediséñalo tú. directamente, rediséñalo. Mm. Y yo creo que la IA hoy día te permite eso, y en ese sentido yo creo que todavía tenemos bastante por hacer en Mm. cuanto a revisar procesos, tratar de ver de qué manera Ah, podemos hacer que todo el mundo trabaje en las tareas de más valor añadido y al final cambiar en ese sentido la forma de trabajar. Por no decir que el sector legal en general, pues eso, es un sector que tiene mucha gestión de documentación, sí. mucho tema que a lo mejor es más engorroso, y ese tipo de tareas más engorrosas, pues yo creo que todavía tienen potencial de mejora. Ah. Y el futuro de la IA, ¿cómo ves que evolucione este A este ver, mundo? pues el futuro de la IA, yo si te digo la verdad, a mí me da un poquito de...
de temor, ¿eh? Sí. Sí, porque veo que realmente el cambio que estamos teniendo es tan brutal, está tan acelerado y es tan bestia que realmente, pues no sabemos lo que va a venir, ¿no? A ver, yo soy optimista y creo que al final, como en todo, va a requerir readaptarse, readaptar Demasiado, sí. muchos procesos, readaptar la forma de trabajar, Mm. pero es verdad que también, creo que nos tiene que hacer a todos trabajar de una forma más eficiente y de algún modo, pues, no sé yo, o sea, es importante, por lo menos a día de hoy, lo que es la IA te ayuda muchísimo, pero de momento el humano tiene que estar ahí y es una parte fundamental. No Y sustituye al humano. no sustituye al humano, pero además es una herramienta Sí, muy potente, que igual que te puede hacer el mejor de los bienes, te puede destrozar la empresa. O totalmente. sea, si no tienes el conocimiento y las medidas adecuadas para controlarlo, es una bestia que Uy, ahí entraríamos en un tema ya te puede ayudar o destrozar. que podría durar una entrevista completa entera, Pues que sí, es el gobierno y el control de los activos de IA y su correcto. uso dentro de la empresa. Pero de tu frase me quedo con que la IA es una herramienta y eso ya implica que lo que hace es ayudarnos a nosotros y que como todas las herramientas, si la usas bien, tiene mucha potencia, si la usas mal, pues bueno, pues puede tener mucho impacto negativo en la empresa. Muchas gracias por atendernos, por haber venido a este espacio. A vosotros os invito a que sigáis viendo los capítulos de Interview, este programa de Verocam en el que traemos invitados como Christian Ruiz, de referencia en el mundo de la analítica, los datos y la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme.